Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ronda 9 del torneo Gran Suizo de la FIDE. Y vamos a ver la partida entre el gran maestro francés Ali Reza Firouzja, que estaba líder del torneo, como pueden ver aquí, previo a esta ronda 8, con 6 puntos y medio de 8, un punto arriba de sus más cercanos perseguidores. Hasta ese momento, Fabiano Caruana, Maxime Bachir-Lagrave, Alexander Pretke, Alexei Shirov, Anton Korobov, entre otros. Me limito a mostrar las 6 primeras posiciones porque son 108 jugadores. Bien, ahora sí vamos a ver qué pasó en la partida. Caruana de blancas, Firouzja de negras y abre con E4 aquí Fabiano. C6, D4 y D5 tenemos la defensa Caro-Kann. Opta por la variante del avance E5 aquí Fabiano Caruana. Y Ali Reza hace uso de la casilla en F5 que ha sido debilitada al ganar espacio con E5. H4 que tiene la intención de cazar el alfil en caso de que el negro juegue de forma rutinaria aquí con la jugada de 6, pues seguiría G4, alfil G6 y tras H5 ese alfil va a quedar sin casillas, queda completamente atrapado, así que tras H4, por eso Firouzja juega H5 evitando el G4, alfil de 3, se cambian los alfiles y dama 5 jaque. Este jaque tiene la intención de, en algunas líneas, jugar con dama 6, ofreciendo el cambio de damas, y en caso de que el blanco lo decline, apartando la dama, por ejemplo, a D1, quitándolo pues, ¿no?, de la diagonal A6, F1, entonces la dama desde A6 evitaría el enroque corto, ¿no?, porque controlaría la casilla en F1. Tras el jaque juega caballo de 2 Caruana, E6 para sacar el alfil, o quizás también el caballo ahí por E7, caballo de 2 y caballo de 7 para venir a F5, B4 le juega de gambito aquí Fabiano Caruana, y de acuerdo a mi base de datos, este B4 es ya novedad teórica. Tras B4, ¿qué pasa si, por ejemplo, se come el peón Firouzja? Pues esto jugaría a favor del blanco porque se abre la columna B. Diría torre B1, dama 5, por ejemplo, y torre por B7. Aquí comer en A2 sería un suicidio total, porque tras caballo B3, esa dama en A2 está quedando peligrosamente corta de casillas. Por ejemplo, caballo F5, una jugada bastante natural para sacar el alfil, sería caballo C3 tocando la dama. Vemos que las tres piezas menores acorralan a la dama. No le queda prácticamente ni una casilla donde ir, excepto A6, pero aquí tras torre por B8, jaque, eliminamos el defensor de la dama y tras torre por dama por A6. Así que comer en A2 es un suicidio total. Tras torre por B7 la mejor jugada del negro es C5, para meter presión sobre el centro, habilitar la casilla en C6 para el caballo, por ejemplo C4 metiendo también presión en el centro del negro. Caballo C6, más presión ahí sobre D4, se puede comer en D5, caballo por, y tras enroque existiría una ventaja del blanco porque al negro le faltan muchas piezas por desarrollar, le falta sacar el alfil y después enrocarse, está un poco retrasado ahí en el desarrollo, se viene caballo C4 que es molesto, mientras que el blanco ya tiene todas sus piezas listas ahí para lanzar un asalto. Bueno, tras B4, Firouzja no aceptó el peón, juega dama 6, ofreciendo el cambio, y dama B3 declina el cambio y se prepara para la expansión en el flanco de dama con A4 y B5. Caballo F5, metiéndole un truquito aquí a Fabiano Caruana, porque la amenaza es dama por E2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si A4? Pues se viene dama por E2, ¿no? Esta es la intención del caballo F5, tras rey por caballo por D4, rey D3, se recupera la dama, hay que recapturar material en B3 y alfil por B4, ganando dos peones limpios. Por eso, tras caballo F5, Caruana evita estos temas, juega caballo F3, sobreprotege el peón en D4, caballo D7 y A4 para meter un B5. Así que dama C4 para que esa dama no se quede fuera de juego. Alfil de 2, ya se anticipa el cambio de damas y quiere mantener el peón en B4 defendido, ¿no? Ya vemos que había presión con el alfil. Dama por B3, peón por B3, F6, presión central, enroque corto, alfil E7, amenaza comer en E5 y después comer en H4, E3 sosteniendo y rey F7. Torre 1, decide cambiar en E5 y torre C8. Caballo F4, ahora vemos que hay presión sobre el punto en E6. En caso de que el caballo en F5 o el alfil D7 dejen su posición,
pues el caballo desde F3 va a poder venir o a D4 o a G5 para ejercer más presión sobre el peón en E6. D4 de Firouzja y torre C1. C5 intentando abrir la posición. Y caballo de 5, aquí le mete este bombazo Caruana. ¿Qué pasa si se come el caballo Firouzja? Por D6, por D5, perdón, seguiría E6. Rey 8 se recupera la pieza. Y tras caballo E5 sería una buena posición para el negro. Ya que tras Rey 8, caballo G6, un doble ahí. Por ejemplo, si aparta la torre el negro, alfil G5, incrementando la presión sobre la pieza clavada. Torre C7 prácticamente única para aguantar todo. Pero aquí se puede comer en E7. Y torre por C5. No puedes comer en C5 porque te meto la intermedia torre por E7 jaque. Después recaptura en C5. Quedando con pieza de más. Así que esa es una jugada de atracción, ¿no? Hay que mantener la torre defendiendo el caballo. Y aquí simplemente se puede incluso comer. Y después comer en D5. Ahora aquí se atacan dos peones. Y el blanco tendría dos peones limpios de más. Tras caballo D5. Virus ya obviamente no comió, jugó C por B4. Decide comer en E7, metiendo un doble por ahí, así que hay que recapturar. Y aquí Caruana tenía la interesante alfil por B4, que no la jugó en la partida. Por ejemplo, caballo C6 tocando en alfil, tocando en E5, se puede jugar alfil D6. La amenaza es caballo G5. Ahora sí que desalojando al rey de la defensa del peón en E6, vemos que la casilla en E7 ya la domina el alfil. Por ejemplo, torre 8 anticipando estos temas. Y B4 sería muy fuerte para meter un B5 que desaloje ese caballo. Por ejemplo, A6 intentando evitarlo, pero entraría B5 de todas formas. Y si caballo A5, esta es la intención, ¿no? Torre por atraer esa torre a C8 y ahora sí jugar con caballo G5 ganando el peón de E6. Igualmente, tras B5, si recaptura, pues simplemente se puede recapturar. Y en caso de caballo E7 y no caballo A5, pues se bloquea la influencia de la torre sobre el peón en E6. Igualmente se puede jugar caballo G5, jaque, rey G6 y caballo por E6. Sin embargo, Caruana en la partida jugó caballo G5 directamente, que es verdad que igualmente gana el peón. Aquí jugó torre por C8 primero y caballo por E6. Ya gana ese peón, pero permite mucho contrajuego al negro. Empieza con caballo C6, tocando en E5, Caruana sostiene el peón con F4 y aquí Firouz ya encuentra una defensa brillante que entrega el peón de G7 con jaque además. Es increíble, ¿no? La jugada que encontró aquí el joven prodigio, mete rey F5 y le entrega ese peón con jaque. Aunque a partir de esta jugada, Firouz ya va a tener que jugar por 14 jugadas. 14 jugadas más, ¿no? Hasta llegar a la jugada 40, donde llegan y les dan 50 minutos más. Únicamente con 3 minutos en el reloj, ¿no? Va a tener que jugar esas 14 jugadas con 3 minutos, es verdad que tiene el incremento de 30 segundos, pero para una partida pensada es muy poco tiempo, ¿no? Aquí juega la mejor, rey F5, caballo por G7 de Caruana, se come ese peón con jaque, no se cree nada, rey G6 y caballo E6. Vuelve a repetir aquí Firouzja y la intención de esta jugada es desviar al caballo de la defensa sobre la casilla en C5 para venir con caballo C5 y tocar el peón en B3, intentar ganar ese peón y lograr un peón pasado ahí en B, intentar correr, ¿no? Con ese peón. Y si Caruana juega con caballo G7, repite la posición, pues qué mejor para Firouzja, no escaparse con las tablas. Bueno, aquí juega caballo G5 Caruana, por supuesto, él no quiere tablas, está jugando a ganar. Caballo C5, tocando ahí. Y caballo F7 primero amenazando. Caballo D6 jaque. Rey D6, tocando y defendiendo. Caballo D6, ahora en C8. Torre G8. Contraataque sobre G3. Y aquí era interesante también meter la jugada F5, ya que contra rey D5 se puede jugar alfil F4. Se defiende en G3, se defiende en E5 y con rayos X también se defiende el caballo, perdón, de D6 para poder correr con el peón D y el de F, ¿no? Intentar lanzar esos peones pasados. En la partida, Caruana jugó con rey G2, defendió el peón en G3 de esta forma, que tampoco está mal. Rey D5, no come en B3 Firouzja,
¿Qué pasa si caballo por B3? Permitiría este jaque. Rey D5, caballo E4. Sería fuerte. Si amenaza a caballo F6, jaque ganando la torre. No puedes comer en E5 por caballo C5, jaque a la descubierta con la torre en E1 y pierdes el caballo. Así que pues el blanco tendría buena ventaja aquí. En la partida rey G2 Firouzja jugó rey D5, no se comió ese peón en B3. Ahora sí se aparta de los jaques con F5 y ahora sí que amenaza a comer en B3, ¿no? Por eso Carona defiende con torre B1. Caballo E4 amenazando comer en G3, tocando en D6, tocando en D2. No le queda más que cambiar a Caruana. Rey por y torre C1 para venir con torre C4 quizás. Rey D3 tocando el alfil E1. Y rey E2 que permite la libertad a los peones pasados del blanco para avanzar aún más hacia la coronación de forma muy peligrosa. Tras alfil E1 quizás sería un poco mejor rey E4. Como les digo, a Firouz ya le quedaba un minuto prácticamente en el reloj, así que es imposible culpar por todo este tipo de no haber jugado, ¿no? No haber jugado todo este tipo de jugadas más precisas. Imposible. Pues él jugó rey E2 y E6 de Caruana. Muy buena jugada. Empieza a correr con los peones pasados. D3. Ahí viene Firouz ya amenazando D2 ganando material. F5 de Fabiano Caruana. Y aquí caballo D4 de Firouz ya, ¿no? ¿Qué pasa si D2? Es que puedes comer. Fíjense qué línea, ¿no? Rey por D2 y torre por C6. Increíble jugada. Aquí sacrificando una torre. El negro tiene torre entera además, pero el blanco está ganando, ¿no? ¿Cuál es la idea? F6 y estos peones van a coronar. No hay prácticamente forma de pararlos, ¿no? Por ejemplo, torre aquí, viene F7, torre por y coronas, ¿no? Así que tras F5, la mejor jugada aquí era torre 8. Eso es lo que da el módulo y da una línea bien rara, ¿no? Como van a poder ver aquí, otra vez el sacrificio en C6, peón por y alfil por B4. En esta posición, el módulo insiste en que con C5 el negro puede igualar. La verdad es que era imposible para Firouz ya con prácticamente un minuto o menos de un minuto en el reloj encontrar todo esto, ¿no? Aquí dice que C5 es la mejor. Por ejemplo, si D2, pues la intención es comer, ¿no? Y otra vez llegamos a ese final, ¿no? Donde los dos peones por sí solos coronan. Aquí es importante primero meter G4 para crear un peón pasado más. Tras H por G, H5 y ese peón empieza a correr. Por ejemplo, rey 3 y los peones coronan. Importante F7 controlando la casilla N8 y no H7 permitiendo torre 8, controlando ambas casillas de coronación. Tras F7 sí que se coronan los peones, pero tras H7 no. Pero bueno, aquí no sé, la verdad que difícil saber por qué aquí C5 hace tablas. Voy a mostrar la línea. Aparentemente aquí en esta posición, tras rey C3, vemos que es prácticamente lo mismo que la otra línea. F7 controlando la casilla de coronación por ahí. La casilla de desde donde puede detener la torre, perdón. Torre F6 y H7 tras torre por. Se puede coronar. Te amenaza un jaque por ahí, así que no puedes comer en A4. Y tras torre F4, aquí con los tres peones y la torre en B4, el negro montaría una fortaleza, ¿no? Al menos es lo que indica el módulo aquí en esta posición. E insiste de que esto sería tablas. Bueno, pues muy difícil para Firouzja. E incluso con módulo, como pueden ver, no está tan claro, ¿no? Bueno, tras F5, Firouzja jugó caballo D4. Y alfil por B4 de Fabiano Caruana. D2, que ya se viene D1 la coronación del peón. No le queda de otra más que comer. Rey por. Y aquí tras la jugada 40 se terminan los apuros de tiempo porque ambos reciben 50 minutos adicionales. Torre C5 primero de Fabiano Caruana evitando la captura en F5. Torre 8 para evitar el avance de 7 y torre E5. En algunas líneas ya puedes apoyar el avance de 7, no de inmediato. Aquí rey D3 de Firouzja y si E7 pues caballo C6. Ese es el problema de jugar con E7 de inmediato, así que Caruana juega rey F2 primero.
no juega E7, torre 7 y G4. Buena jugada de Fabiano Caruana para crear otro peón pasado aquí en H. H por G y rey G3. Juega torre 8 Firouzja y aquí yo sí creo que esta era la mejor oportunidad para Firouzja de sacar las tablas. Tras rey G3 podía devolver la pieza con caballo por F5, torre por y comerse el D6. Es verdad que no es tan fácil. Tras torre F7, torre B6 que aparenta defender en B3 y también atacar el de B3 y defender el de B7. Tras rey por G4, este final con una buena técnica debería ser victoria para las blancas. Fíjense que torre por B3 no se puede porque te cambio las torres con torre F3, rey C2 o rey C4, comes en B3, rey por y el peón de H corona. Como vamos a poder ver, pues sí requiere buena precisión del blanco, pero debería ser objetivamente hablando una victoria. Rey C2, H5, rey por. No es que esa torre se mantiene ahí controlando el avance H6, por eso comes de rey y no de torre. Y aquí A5, muy buena jugada. La torre está sobrecargada, defendiendo en B7 y evitando el avance H6. Torre A6, manteniendo control de H6, pero aquí puedes comer con jaque, rey C4 y torre F7 sería muy fuerte. Tras torre por A5 puedes meter ya H6, ese peón está a punto de coronar. Por ejemplo, torre A1 para venir por detrás, se puede meter H7 y tras torre H1 intentando evitar el avance, se puede comer en A7. Por ejemplo, rey D5 intentando llegar ahí a tiempo a parar ese peón. Rey G5 intentando, ahora sí que evitar, ¿no?, que este rey pueda llegar. Rey E6 y aquí este jaque sería muy importante. Rey F7 y torre H6 bloqueando la columna H, por lo tanto el peón coronaría. Por ejemplo, jaque y se terminan los jaques aquí. Tras rey F2. Como pueden ver, este final se debería ganar, pero requiere todavía algo de precisión. Bueno, pues Firouzja probablemente confió en que Fabiano Caruana, con el tiempo ya que tenía en el reloj, los 50 minutos que les habían agregado, iba a ganar. Pues él intentó torre 8. Rey por G4 de Caruana y caballo C6 tocando la torre. Rey F4 aquí espectacular de Fabiano Caruana, otra vez entregando esa torre. Fíjense que con torre entera de más incluso perdería el negro, ¿no? Ya que si caballo por E5, que no se jugó en la partida, seguiría rey por. Ahora esos dos peones están a punto de correr. Por ejemplo, torre H8 tocando ahí, F6, jaque, rey D6 y torre por H4, seguiría E7 y ese peón corona. Por ejemplo, torre 4, simplemente F7 y coronas en F8 o coronas en E8. No hay forma de evitarlo, ¿no? Igualmente, tras torre por H4 y E7, supongamos que intentas el jaque, pues te diría rey C7. Ahora ya no puedes dar jaque en C4 por el peón, así que torre 4 evitando el avance del peón. Vemos que F7 no se puede porque sería torre por E7 jaque y pierdes la partida, así que hay que jugar rey D7, torre D4, rey E8 y ese peón corona, ¿no? Tras rey C3, F7 no hay forma de evitar la coronación del peón. Por eso tras rey F4 juega caballo E7 Firouzja, F6, dejándose otra vez la torre, entre comillas, ¿no? Porque como vemos, esos dos peones son más fuertes que la torre de E8. Jaque, rey F5, da igual si te comes la torre, ¿no? Se transpondría prácticamente a las líneas que vimos. Por ejemplo, F7, jaque, y esos peones coronan. Así que tras rey F5, Firouzja decide comer en H4, rey G5, jaque, otra vez. Como ya vimos, comer en E5 no vale de nada, así que caballo de 4 intenta meter presión sobre E6, pero simplemente E7, evitando la captura. Se viene F7, F8 o E8. Juega caballo C6 todavía Firouzja pataleando un poco por ahí. F7 de Fabiano Caruana y torre por E7. Aquí intenta un último truco todavía Firouzja, ya que si comes en E7 y tras caballo por coronas de inmediato, pues esto lo ganaría el negro, como pueden ver aquí con caballo G6. Sin embargo, aquí en la partida, Caruana está atento, tiene bastante tiempo en el reloj, le mete un jaque intermedio a donde quiera que se vaya el rey, coronas a la siguiente y quedas con dama de más prácticamente. Así que tras torre de 5, Alireza tira la toalla. Y bien, no se me vayan del video por favor, porque vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones
después de las 9 rondas, a falta de 2 rondas. Tenemos una situación muy apretada en la parte alta de la tabla. Tenemos allá a Firusia, que con esta derrota se estancó con 6 puntos y medio y permitió a Fabiano Caruana y David Howell, el gran maestro inglés, alcanzarlo en puntos. Ahora todos tienen 6,5 de 9 y ya en segundo lugar pues hay bastantes jugadores empatados con 6 puntos, entre ellos Krishnan Sasikiran, el gran maestro indio, Yu Yanji, el chino, y el francés Maxime Vachier-Lagrave. Y bien amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.